Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Piénsalo. En la mayoría de los grandes eventos, son las pequeñas cosas las que pueden hacer o deshacerlos. En 1986, el transbordador espacial Challenger se perdió debido a un anillo en lo barato que probablemente costaba menos de unos pocos dólares. 7 vidas y cientos de millones de dólares se perdieron por esto. Considera que a menudo se menciona que un coágulo de sangre, a veces tan pequeño que necesitas un microscopio para verlo, puede matar a alguien. El flujo sanguíneo a una parte crítica del cerebro se bloquea y se pierde una vida debido a un pequeño pedazo de células pegajosas. Ten en cuenta que un pequeño parche de hielo en la carretera puede hacer que tu vehículo gire fuera de control y se estrelle. La rueda gira, pierdes el control en una curva cerrada y esto puede llevar a la muerte. Esta lista continúa una y otra vez. Alguna pequeña cosa, a menudo incluso inadvertida, puede destruir una empresa importante. Pero piénsalo. ¿Podemos llamar al matrimonio una empresa importante? Yo creo que sí. Considero mi matrimonio una empresa importante. He estado casado por poco más de 8 años con una mujer hermosa llamada April. Tenemos 2 hijos maravillosos, Chris y Charles. Chris lleva mi nombre. Charles fue nombrado en honor a mi padre. Vivimos en una casa bonita con suficiente espacio para una familia en crecimiento. No me gradué de la universidad, pero tengo un buen trabajo como mecánico. Mis talentos y habilidades nos han proporcionado una buena vida. Trabajo largas horas, pero por el dinero que recibo, vale la pena. Siempre he considerado que mi matrimonio es el punto culminante de mi vida. Trabajé duro para alimentar a mi familia. Consideré esto una tarea importante y lo tomé en serio. Las cosas que destruyeron mi matrimonio fueron cosas pequeñas. En mi caso, fue un pequeño vaso sanguíneo en mi cerebro que estaba demasiado cerca de otro vaso, y en algún momento el vaso se inflamó y tocó el otro. El resultado fue un dolor de cabeza por migraña. Tuve un momento así en ese fatídico día. Los síntomas fueron como de costumbre. La luz era dolorosa, los sonidos aumentaban y los olores eran terribles. Me golpeó de repente y sin previo aviso, solo un dolor cegador que me tomó por sorpresa. Inmediatamente me di cuenta de lo que era. El problema fue que no tenía conmigo mi inhalador de Imitrex, así que no tenía forma de detener o aliviar el dolor. Las pastillas que llevaba conmigo no eran tan efectivas como el inhalador y llevarían tiempo para reducir el dolor a un nivel aceptable. No podía trabajar con ese dolor. Me tambaleé hasta la oficina de mi jefe y le dije la mala noticia. Él se alarmó por mi preocupación, llamó a su secretaria Penny y le dijo que me llevara a casa, maldita sea, y que no me dejara conducir. Por el amor de Dios, ve ahora. Penny, ayúdame a levantarme. Y ella y mi jefe me llevaron cuidadosamente fuera de la puerta y por el pasillo hacia la salida. Penny me llevó afuera y me ayudó a apoyar la espalda contra la pared mientras ella caminaba hacia su auto. No soportaba la luz, así que mantuve los ojos cerrados y las manos en las sienes, presionándolas con fuerza para adormecer el dolor. Una vez en el auto, me recosté en el asiento e intenté desconectarme de todo. El dolor era intenso y empeoraba. Estaba casi ciego. La luz me obligó a cerrar los ojos con fuerza. Los sonidos ahora eran solo un zumbido insoportable en mi cabeza y el olor era repugnante, haciendo que mi estómago se rebelara. Dado que Penny sabía dónde vivía, no tuve que decir ni hacer nada mientras ella conducía. Parecía que tomaba una eternidad, pero eventualmente detuvo el coche, dio la vuelta, abrió mi puerta y me sacó. Caminé, siguiendo hacia donde ella me guiaba. Era todo lo que podía hacer. Penny me llevó adentro y me ayudó a llegar a la cocina, donde le dije que abriera el refrigerador y sacara su inhalador. Ella lo encontró, lo puso en mi mano y lo sostuvo mientras lo introducía en mi nariz y presionaba el émbolo. Inhalé al mismo tiempo, llevando el aerosol a mis pulmones, y desde allí rápidamente entró en el torrente sanguíneo. Le pedí que me llevara a la sala de estar junto a la cocina y me ayudara a acostarme en el sofá.
Le pedí que cerrara todas las persianas y apagara todas las luces. Ella lo hizo, esperó unos minutos hasta que le dije que ya podía sentir los primeros alivios y se fue. Le agradecí por llevarme a casa y acogí el silencio mientras ella se iba. Debo haberme quedado dormido rápidamente una vez que el dolor comenzó a disminuir, porque en algún momento más tarde me desperté con voces. La habitación estaba muy oscura, así que supe que era más tarde en el día cuando recordé dónde estaba. Inmediatamente noté que el dolor había desaparecido. Sentí como si me hubieran golpeado, pero eso era solo un remanente de una migraña. Me levanté lentamente y esperé un par de latidos para asegurarme de que el dolor no estuviera acechando, esperando atacarme. Ella desapareció. Dios la bendiga. Me quedé allí en la oscuridad, reconociendo las voces de mi esposa, April, y su amiga Robin de al lado. Creo que no sabían que yo estaba allí, ya que estaba oscuro y las luces todavía estaban apagadas. Tal vez April simplemente me dejó dormir, sospechando que podría haber regresado temprano a casa. Pero no, mi coche. No estaba en el camino de entrada. Probablemente ni siquiera sabía que estaba aquí. Tal vez solo la sorprendería a ambas. Me puse de pie, listo para caminar de puntillas hacia la puerta y luego salir corriendo cuando comencé a prestar atención a sus palabras. Vamos, April. ¿Cómo estuvo? ¿Fue tan bueno como antes? Cuéntame los detalles, chica. Fue fantástico. Sentí como si estuviera en el paraíso esta vez. Fue incluso mejor que antes, lo juro. Dios, fue casi alucinante. Fue el mejor sexo que he tenido. Incluso mejor que con Chris. Mejor que con tu marido. Claro que sí. Amo a Chris con locura, pero nunca me hizo sentir de esa manera. Nunca. Por supuesto, nunca permití que él me hiciera esas cosas. Pensaría que soy una verdadera zorra si hiciera eso. Pero entonces Carl debe pensar que eres una zorra. Por supuesto. Pero soy su puta y me gusta. Dios, no puedo esperar para la próxima vez. ¿No tienes miedo de que Chris se entere? ¿Qué haría él? ¿Has pensado en esto? Estás arriesgando mucho, ¿sabes? Chris nunca se enterará. Y aunque lo hiciera, ¿y qué? Él no hará nada al respecto. Él es bueno y me perdonaría. Nunca se divorciaría de mí y arriesgaría perder a sus hijos. Ama a estos niños y sabe que los llevaría lejos de él en un instante. Todo lo que necesitaría es un abogado despiadado y sería despedido. Eso no es como tú, April. Nunca te he escuchado hablar así de Chris. ¿Cómo puedes decir que lo amas cuando dices eso? Me estás asustando, chica. Creo que estás cometiendo un error enorme. Realmente quiero advertirte. Amo a Chris. Realmente lo amo. Pero tampoco quiero terminar lo que tengo con Carl. Quiero ambos. Quiero el sexo que tengo con Carl y el amor que tengo con Chris. Necesito ambos y no renunciaré. He escuchado suficiente. Mi migraña desapareció, pero el dolor en mi corazón era mucho peor. El dolor era tan intenso que mi estómago se contrajo y me quedé sin aliento. Escuché un zumbido en mis oídos y la sangre comenzó a latir en mi cabeza. Tenía miedo de tener un ataque al corazón y me aferré al marco de la puerta hasta que sentí que mi cuerpo comenzaba a volver a cierta normalidad. Todavía no les dejé saber que estaba allí, pero a medida que mi control regresaba, la ira dentro de mí aumentaba hasta que sentí que estaba lista para explotar. Me enderecé, levanté la cabeza y salí a la luz de la cocina. Hubo un silencio repentino cuando Robin me vio primero. Ella levantó la vista y se detuvo, sus ojos se agrandaron y su boca se abrió en una sorprendida «oh». Su mano voló a su boca y exhaló suavemente. «Dios mío». April se giró para ver que miraba y me vio parada allí. Su rostro pasó de la satisfacción, a la sorpresa, al miedo, y luego a la ira. Y todo esto en un parpadeo.
Empujó hacia atrás su silla y se puso de pie, girándose para enfrentarme. ¿Cuánto has escuchado? ¿Por qué? ¿Demonios estabas escondida allí y espiándome? Solo la miré en silencio. Mi mirada se dirigió a Robin, quien inmediatamente se levantó y dijo, tengo que irme. Pete y yo nos quedaremos con los niños si no vienes a buscarlos. Te llamaré luego. Con estas palabras, casi salió corriendo por la puerta lateral. La vi irse sin decir una palabra en cuanto se fue. Miré de nuevo a April, pensando que esta era la mujer a la que había amado incondicionalmente durante los últimos 8 años de mi vida, 8 años que fueron los más felices de mi vida. Esperaba que estuviéramos juntos el resto de nuestras vidas, pero ahora esa expectativa se ha desmoronado. No habrá eternidad para nosotros. No envejeceremos juntos. April lo mató esta noche. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde estaban ustedes mientras se divertían con su amante? ¿Te importaban ellos o te divertías demasiado teniendo relaciones sexuales con otro hombre y los dejabas desatendidos? Ahora estoy tranquilo y sereno. El dolor todavía estaba ahí, un dolor profundo y cortante. Tardaría mucho tiempo en disminuir este dolor. April tenía una expresión de ira en su rostro que convertía su belleza en una máscara fea. Tal vez la máscara era la verdadera April. Tal vez era April, a quien nunca vi, pero que estaba dentro todo el tiempo. Ella se defendió. Los niños están con Carly. Robin y yo fuimos de compras y Pete los cuidó, y no estuve con nadie más, solo con Robin. Al hacer esta declaración, sintió que había anotado un punto. La expresión de ira fue reemplazada por una expresión de satisfacción. Finalmente, se dio cuenta de que había estado en casa todo este tiempo y preguntó, ¿qué haces en casa? ¿Dónde está tu auto y por qué estabas sentado allí en la oscuridad? ¿Has estado espiándome? Tratando de atraparme haciendo algo. Regresé a casa temprano con una migraña severa. George le pidió a Penny que me llevara a casa porque no podía soportar la luz. Tomé mi Imitrex y me quedé dormido. He estado en casa desde entonces. Sentí un escalofrío en el estómago y una urgencia inconfundible de vomitar me invadió. Me puse de pie y seguí mi camino, dirigiéndome al baño. Sus voces me despertaron y lo que escuché me enfermó. Necesito ir al baño, así que con estas palabras corrí al baño e intenté expulsar mi estómago por la boca. No tuve éxito, pero mi cuerpo definitivamente lo intentó. Me senté en el suelo del baño, con la cara apoyada contra el frío porcelana mientras mi cuerpo se relajaba lentamente. Mi estómago finalmente dejó de rebelarse y mi respiración volvió a la normalidad. El sudor se secó en mi rostro mientras la urgencia de vomitar se disipaba. Me quedé allí unos minutos más antes de levantarme, salpicarme un poco de agua en la cara y enjuagarme la boca. Una vez que cesaron los temblores y me sentí un poco más controlado, regresé a la cocina donde April estaba sentada, mirando por la ventana. Voy a recoger a los niños. Los pondré a dormir esta noche. Pasé junto a ella y salí por la puerta, dirigiéndome a la casa de al lado de los Anderson. Pete y Robin Anderson eran nuestros vecinos y mejores amigos. Pasamos muchas tardes en las casas del otro, hablando y compartiendo bebidas. Sí, mejores amigos, maldita sea, pensé amargamente. Me preguntaba qué sabía Pete. Debería haber preguntado. Subí los escalones hasta la puerta trasera, golpeé un par de veces y entré. Robin estaba sentada en su cocina con una taza de café frente a ella y hablaba con su esposo, creo que le dijo. Él levantó la mirada cuando entré con una expresión de lástima en su rostro. Robin simplemente lucía asustada. Vine a recoger a los chicos. ¿Están listos para irse a casa? Ya había pasado junto a Pete hacia la sala de estar, donde suponía que los niños estaban jugando con Carly, su hija adolescente. Los vi trabajando juntos en un rompecabezas mientras Carly los observaba. Ella me sonrió cuando entré en la habitación y se puso de pie. Hola, señor Phillips, ¿has venido por ellos? Cuando asentí con la cabeza,
Ella dijo. Voy a buscar sus chaquetas. Me quedé mirándolos, y una sensación de tristeza me abrumó. Escenas como esta eran víctimas de la infidelidad, mientras imaginaba que todas las pequeñas alegrías cotidianas que existían en la familia cambiaron para siempre, aplastadas por el incomprensible egoísmo de los adultos. En la mayoría de los casos, sus vidas serán destruidas más allá de toda reparación. Esto parecía ser una de esas veces. Gracias, Carly. Estaré en la cocina cuando estén listos. Volví a entrar en la cocina donde Petey y Robin aún estaban sentados. Miré a Robin y luego a Petey. ¿Lo sabían los dos? ¿Sabías que me engañó, Pete? ¿Fue alentador saber que sabías cuando estábamos juntos? ¿Te dio algún tipo de emoción dolorosa? Estaba enojado y mis palabras eran innecesariamente duras. Pero quería saber. Quería saber lo que mis queridos amigos sabían que debería haber sabido. Pete miró a Robin con ira clara en su rostro antes de responderme. No sabía nada. Amigo, te lo juro, si hubiera sabido, te lo habría dicho de inmediato. No puedo creer que mi esposa supiera y me lo ocultara. Fue realmente bajo. Malditamente bajo. No te mereces esto. No le pediré disculpas a mi esposa, pero si me necesitas, aquí estoy. Pete fulminó a su esposa con una mirada de enojo en su rostro. Le creí. Me habría dicho si lo supiera. Así que ese era el secreto de Robin y April. Entonces. Debo agradecerte, Robin. Gracias por permitir que me convirtiera en un hazmerreír, un cornudo, un débil que no necesitaba saber que su esposa se estaba divirtiendo con otro chico. Espero que esto te haga sentir bien, sabiendo lo que sabías y pensabas de mí cuando ella te contaba los detalles. Me di la vuelta cuando vi a Carly de reojo. Rápidamente puse una sonrisa en mi rostro mientras los niños salían, cada uno con una galleta en la mano. Recé para que no hubiera escuchado mis últimos comentarios, pero a juzgar por la expresión en su rostro, ese no fue el caso. Esta sería la última vez que Robin estaría con mis hijos. Haré de esto mi objetivo. No sabía cómo hacerlo, pero lo intentaría. Entramos a la casa por la puerta trasera, donde los niños corrieron hacia arriba a su habitación para vestirse para la cena. Pasé por la vacía cocina hacia la sala de estar donde April estaba sentada. Ella mantenía la luz encendida, sentada en la oscuridad. Al igual que yo, mientras escuchaba el final de mi vida, entré, encendí la luz en la mesa junto al sofá y abrí las cortinas para dejar entrar la luz del día que se desvanecía. Todo lo que podía ver era una habitación llena de sombras, rincones oscuros que simbolizaban los secretos ocultos que guardaba mi amada esposa. April lucía terrible. Sus ojos estaban rojos, aún brillantes por el llanto. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus hombros encorvados. Toda la ira y beligerancia se habían ido, y ahora era la mujer asustada que esperaba. Sin embargo, era un poco tarde para eso, y en lugar de darme esperanza, me sentí disgustado. ¿Estaba arrepentida ahora? Ahora tiene miedo. No podía aceptar un cambio tan grande en solo 10 minutos. No, este era el primer disparo en la batalla por la supremacía. Esta era una esposa infiel que guardaba secretos y ocultaba su infidelidad de mí. Esta cara expresaba engaño y astucia, no arrepentimiento. La miré y le hice la primera pregunta que se me vino a la mente. ¿Quién es él? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Ella simplemente me miró sin responder hasta que estuve seguro de que no iba a decir nada. Estaba a punto de darme la vuelta para irme cuando finalmente habló. ¿Quién es? No importa. Y no tiene nada que ver contigo. Chris. Lo siento mucho que hayas tenido que descubrirlo de esta manera. Nunca quise que lo supieras. Nunca quise lastimarte así. Lo siento mucho. ¿Escuchaste lo que dije a Robin? Tienes que entender. Debes. Es gracioso. No hubo. Lo siento por eso. No fue.
Desearía que esto nunca hubiera pasado. No fue. Esto nunca volverá a suceder. Solo lo siento por haber sido descubierta y que tuvieras que averiguarlo. Sacudí la cabeza, hundiéndome en la suave y profunda silla que ella me había comprado para nuestro 5º aniversario. Todavía la amaba, pero ahora era solo una silla. Por favor, tienes que dejarme explicártelo. Esto no tiene que ser nuestro fin. Podemos continuar en el mismo espíritu que antes. Si solo intentas entender, harás esto. Me miró con una expresión suplicante que había visto antes cuando quería algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Maldita mentirosa. ¿Puedes decirme que se acabó? ¿Puedes prometerme que nunca lo volverás a ver ni estarás con él de nuevo? ¿Harás esto? Mantuve mi voz tranquila, mi cuerpo tenso, mis manos agarrando los brazos de la silla, apretando, manteniéndome bajo control. April me miró con ojos grandes, lágrimas corriendo por sus mejillas. No me respondió. Eso fue suficiente para mí. Ella no va a parar. Escuché sus palabras para Robin. Quería tenerlo todo, y no iba a permitir que yo me interpusiera en su camino. No iba a renunciar a él. Quería que estuviera de acuerdo. Creo que esta es tu respuesta. Pondré a los niños a dormir después de la cena y luego podemos discutir nuestras opciones. Mañana sacaré mis cosas de la casa. Creo que me quedaré con mi hermano en su casa. Me levanté y salí de la habitación para ir a la cocina. Es curioso cómo la cocina se convierte en el lugar al que ir cuando las cosas se ponen realmente mal. Me pregunto por qué surge un pensamiento extraño cuando tu mundo se está desmoronando. Es aún más extraño darse cuenta de que tu mundo se está desmoronando. April se ocupó de hacer la cena para nosotros, y yo llevé a los niños al cuarto de juegos y pasé una hora con ellos simplemente disfrutando. Estábamos jugando uno de sus juegos cuando April nos llamó para cenar. Nos movimos con mucho ruido y yo empujé a los niños hacia el baño para que se lavaran las manos. Cosas comunes, mantenerse en control por su propio bien. La cena esa noche fue una comida bulliciosa. Los niños estaban tan ruidosos como de costumbre, disfrutando el uno del otro, la comida en sus platos y la vida en general en comparación con sus padres, que se sentaban en silencio, cada uno en su propio mundo privado, pensando en las consecuencias y decisiones que debían tomarse. La alegría de crecer y dejar la infancia atrás. ¿Por qué los niños siempre quieren crecer? No saben mucho. Ven la libertad que tienen los adultos y piensan que es ilimitada. Ven que se deben tomar decisiones y no ven consecuencias por tomarlas. Ven la independencia de los adultos y la asocian con la falta de reglas. Los adultos saben mejor. Por otro lado, algunos no. Algunas personas ven la libertad como ilimitada sin ninguna consecuencia por sus decisiones y sin respeto por las reglas, como April después de la cena. April lavaba los platos y limpiaba la cocina mientras yo llevaba a los niños arriba para acostarlos. Hablamos y leímos un par de historias durante una hora hasta que finalmente dejaron de pelear y me dejaron acostarlos. Caminé hacia la puerta de su habitación, bajé las luces y los vi cubrirse hasta el cuello y prepararse para entrar en el país de los sueños donde las posibilidades eran infinitas y nuevos descubrimientos esperaban. Mis ojos ardían y mi garganta se apretaba de tristeza mientras miraba. Esto, también, tenía que terminar. Abajo, me senté en una silla e intenté encontrar algo a que aferrarme. Mi mundo parecía estar deslizándose, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Amaba a April con todo mi corazón, pero no podía olvidar las palabras que escuché mientras estaba allí de pie en la oscuridad, escuchando esas palabras. Él nunca me hizo sentir así, y soy su puta. No había vuelta atrás con estas palabras. Sentí el amor dentro de mí morir mientras intentaba considerar todas las posibilidades. April entró y se sentó. Necesitamos hablar. Sé que estás molesto, pero tienes que entender. Lo que tengo con Carl es solo sexo y la emoción de algo nuevo. Sé que pasará pronto,
pero ahora mismo no puedo dejar de verlo. Esto es lo que me emociona y no puedo renunciar a ello. Pero esto no afectó mis sentimientos por ti. Te amo, no a él. Él es solo una distracción, nada más. Esto pronto terminará. Y podemos volver a ser como éramos. Solo tienes que dejar que suceda. Las palabras fluían como un río. Pero no podía entender lo que estaba diciendo. No puedo negarme a esto. No puedo dejar de verlo. ¿Debería permitir que esto continúe? ¿Estaba loca o simplemente delirante? De cualquier manera, tenía que parar. Ahora veo. Eres el único que parece no entender. No hay un nosotros. No hay un nosotros. Solo estás tú y él. Eso es todo lo que hay ahora. Todo ha terminado entre nosotros. Terminado. Y esto no es negociable. Y nunca lo aceptaré. Deberías saber esto. Después de estar casado conmigo durante los últimos 8 años, no puedes conocerme lo suficiente como para creer que aceptaré tu aventura. Pero, Chris, te amo. Eres el único hombre que he amado. No me gusta Carl. Por favor, intenta entender. Dame este tiempo. Por favor, cariño, por el bien de nuestro matrimonio y nuestra familia, dame este tiempo. Toma todo el tiempo que necesites. Mañana contactaré al abogado y dividiremos todo equitativamente. No tengo deseos de lastimarte como tú me lastimaste. Solo quiero que esto termine ahora. Estaba emocionalmente exhausto y solo quería ir a la cama y olvidar por un rato. Mi dolor de cabeza era cosa del pasado, pero el dolor en mi corazón era real y solo quería olvidar por unas horas. Pero no estaba preparado para lo que vendría a continuación. Entonces, maldita sea, no hay divorcio. Te pelearé en cada paso del camino y tomaré todo lo que tienes. Me aseguraré de que no obtengas la custodia de los niños y limitaré tus derechos de visita de todas las formas posibles. Si no me das lo que quiero, te costará todo. Y aún así tendré a Carl. No puedes detenerme. Sabe que escuché este discurso y luego me di cuenta de que este matrimonio ya había terminado hace mucho tiempo. Este nivel de ira y falta de respeto no fue repentino. Fue planeado y bien pensado. Nunca se preocupó por lastimarme. Si fuera así, nunca lo habría hecho en primer lugar. Habría terminado esto antes de que comenzara. En cambio, anticipó que me enteraría y en lugar de terminar su aventura, decidió lastimarme lo más posible. No había amor aquí, solo avaricia y el deseo de humillarme. La observé mientras mi ira crecía. Sé que mi rostro le mostraba que había ido demasiado lejos. Su expresión, distorsionada por el veneno en sus palabras, pasó de estar satisfecha a temerosa. Entonces salieron mis palabras. Solo quiero decirte una cosa, April. Cuando acorralas a una rata, te ataca. Luchará hasta la muerte cuando intentes negarle cualquier oportunidad de escape. Deberías haberlo sabido antes de empujarme. Pero ahora lo hiciste y pagarás por ello. Por favor, Chris. No quiero hacer esto, pero no tengo otra opción. Te amo y haré todo lo que esté en mi poder para evitar que nos abandones. Si no intentas entender y aceptar esto, te pelearé. No tendrás más opción que ceder y quedarte conmigo. Te conozco. Me amas a mí y a los niños demasiado como para irte. Te conozco, Chris. Te quedarás. Adiós, April. Diles a los niños que los veré cuando pueda. Solo agarraré algunas cosas y luego me iré. Recogeré el resto de mis cosas más tarde cuando podamos ponernos de acuerdo sobre un momento. Subí las escaleras y rápidamente empacé una bolsa que me duraría 1 o 2 días. Nada especial, solo mis cosas del baño, unos pares de ropa interior, pantalones vaqueros y calcetines. No mucho. Después de 8 años de matrimonio. Ahora solo quedan recuerdos amargos.
Pero tenía 2 hijos maravillosos, y eso era todo en lo que me importaba en este momento. Bajé las escaleras y vi a April sentada en la cocina junto a la puerta. Aparentemente, iba a intentarlo de nuevo. Chris, por favor, no hagas esto. Te lo ruego. No es necesario. Dime que romperás con él. Nunca más lo verás. Solo dime esto y tal vez tengamos una oportunidad. No puedo. Simplemente no puedo. Por favor. La aparté. Sentí la urgencia de golpearla tan fuerte como pudiera, pero sabía que la ira interior no sería tan fácil de controlar, así que me contuve. Vendré por las tardes después del trabajo para que los niños no noten nada de inmediato. Abrí la puerta y salí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí mientras lanzaba mi bolsa en el asiento trasero y subía a mi camioneta. Retrocedí fuera del garaje y me alejé. En el camino, saqué mi teléfono celular y llamé a Clyde, mi hermano. Vivía a unas 10 millas de aquí. Había estado viviendo solo desde que su esposa se fugó con su novio hace 2 años y Clyde no tenía idea de dónde estaba ella. Ya no le importaba, pero era demasiado perezoso para hacer algo al respecto. Nunca se divorciaron, pero Clyde no dejó que eso lo detuviera. Ahora era un verdadero borracho y solía beber con sus amigos casi todas las noches. Él y yo hablamos al respecto, pero Clyde no dejó de hacerlo. Tenía que admitir que rara vez se emborrachaba. Simplemente estaba drogado la mayor parte del tiempo. Creo que estaba enterrando recuerdos, pero eso era solo mi opinión. Me escuchó y me dijo que fuera a su casa. Él regresará más tarde. Así que conduje hasta su casa, tomé la llave de debajo del tiesto de flores en el porche y entré. Como siempre, todo se veía perfecto. Clyde estaba lejos de ser un desordenado. De hecho, era compulsivamente ordenado. Siempre había sido así. Fue reconfortante ver ahora. Todo estaba como siempre había sido. Fue solo mi vida la que estaba arruinada. Abrí la nevera, encontré unas cuantas botellas de cerveza y me acomodé como él sugirió. Para cuando regresó, estaba agradablemente ebrio. Fui a la tienda por otra cerveza y seguí bebiendo. Cuando llegó a casa, simplemente le dije a Clyde que April y yo habíamos peleado para que me ayudara. Se sentó y comenzó a beber el resto de su cerveza solo para evitar que me pasara de la raya. Me dijo que yo era su hermano y que siempre estaría ahí para mí. A la mañana siguiente me desperté con una resaca terrible y un dolor de cabeza horrible. Fue mi culpa que bebiera así, aunque tuviera una razón. No era excusa. Me tambaleé hacia el baño y me puse bajo la ducha, dejando que el agua fría eliminara el último rastro de alcohol de mi sangre. No tenía sentido seguir borracho. Busqué a Clyde y encontré una nota que decía que estaba en el trabajo y que me delataría. No fue sorprendente, ya que teníamos que trabajar ese sábado. Clyde y yo trabajábamos en el mismo lugar para una empresa que alquilaba equipos de construcción pesada a la mayoría de los principales contratistas. Los clientes venían de todo el estado para recoger sus equipos y éramos 2 de los mejores mecánicos. Nuestro trabajo era mantener los equipos funcionando sin importar los problemas. Era buen dinero y largas horas, pero pagaba lo que esperaba para mantener a mi familia. Era mi trabajo proveer, así que tenía que trabajar. Sabía que tenía que seguir ganando el dinero que April usaba para mantener esa gran casa de la que estaba tan orgullosa. Creía que lo veía de la misma manera que yo. Un hogar para nosotros y seguridad para nuestra familia. Estaba orgulloso de eso. Mi forma de proveer, mi forma de honrar y cuidar a mi familia. No fue como me dijo anoche. April lo pensaba de manera diferente. Era su seguridad. Estaba bien, pero también lo veía como una ventaja para mantenerme bajo su control en un divorcio. Quería la casa y el dinero que yo ganaba, pero solo para comprar ropa bonita para su amante, para viajes a Victoria's Secret, para comprar lencería para su amante. Incrementé el caudal de agua para ahogar estos pensamientos,
aunque llegaba tarde. Necesitaba salir de aquí e ir a trabajar donde pudiera pensar, planificar, decidir cosas que no podía hacer ahora, cosas que April ya había pensado. Por lo que dijo anoche, estaba claro que había planeado esto de antemano, sabiendo que me sorprendería con su traición tan pronto como descubriera que lo sabía. No pensaría claramente entonces, así que planeó todo de antemano. Asómbrate con tu estrategia de divorcio, quitándome todo. Hazlo para lastimar a los niños. Haz que parezca que fue mi culpa si no aprobaba que mi esposa se divirtiera con otro hombre, hazme el malo. Ella apiló las cartas correctamente. Me lo metió en la cara para obligarme a dejarla tener sexo con otro hombre. Se consideraba lista, tenía algo bueno, y no estaba dispuesta a perderlo por culpa de su esposo celoso. Me vestí y agarré una caja de bolsas de basura grandes. Sabía que ella se iría esta mañana. Llevaría a los niños a casa de su madre. Conduje hasta la casa y entré. Saqué todo de mi armario y cajones y lo tiré en bolsas de basura. Saqué todas las cosas que podría necesitar del baño, las puse en una bolsa pequeña y llevé esa bolsa y las otras a mi camioneta. Tiré todo en el asiento trasero y volví a la casa. No me iba a ir ahora mismo. Volveré a casa después del trabajo y pasaré un tiempo con los niños. Tenía mucho en qué pensar y mucho que decidir. Una cosa era segura. Mi matrimonio había terminado y nunca más volvería a tocar a April. Nunca más será mi esposa, mi amante o mi confidente. Ahora era amante de otra persona, no mía. Cuando lo pensaba, no podía evitar que las lágrimas brotaran y me senté en el suelo de lo que solía ser nuestro dormitorio y lloré. La pérdida es dura en el trabajo. Me sumergí en mi trabajo y trabajé. Incluso durante mi descanso para almorzar. Estaba feliz de enterrar todos los pensamientos sobre el hogar, la esposa y los hijos bajo la presión de los inyectores de combustible, las cadenas de distribución y las bombas de combustible. Me enfrenté a trenes de transmisión rotos y levantadores hidráulicos, cualquier cosa que me desafiara. Trabajé en los trabajos más difíciles sin quejarme. Era como un hombre poseído y aún lo estaba haciendo 10 horas después cuando Clyde me tocó el hombro para tomar un descanso. Tío, vamos, Dios, tal vez puedas tomar un descanso. Nos haces ver a todos como unos holgazanes. Se quedó allí y esperó a que dejara de trabajar con una mirada atónita en la cara. Lo siento, hermanito, solo estoy tratando de enterrarme en esto. Solo quiero olvidar. Lo siento. Debo haber parecido a punto de estallar en lágrimas cuando Clyde me tomó del codo y me llevó del andén a la zona de descanso. Clyde y yo hemos sido cercanos desde que nuestros padres murieron en un accidente automovilístico hace 10 años. Clyde fue el padrino en mi boda hace 8 años. Clyde fue el padrino de mis hijos, Chris, Jr. y Charlie. Me senté y miré la mesa mientras Clyde nos traía una taza de café caliente a ambos. El café era insípido, pero caliente. Bien, háblame. Cuéntame toda la historia y no dejes nada afuera. Empieza a hablar. Comencé a hablar y no paré durante los siguientes 10 minutos. Le conté a Clyde todo, toda la vergüenza, humillación, desprecio que April me mostró, e incluso le conté sobre las amenazas que hizo, las que planeaba usar para impedirme hacer cualquier cosa que arruinara su fiesta sexual. Intentó hacer imposible que hiciera algo para detenerla o vengarme sin renunciar a todo. Lo hizo voluntariamente, y ahora quería que lo aceptara. Le conté a Clyde sobre la expresión en su rostro cuando me humillaba, cuando le contaba a Robin sobre el sexo y lo maravilloso que era, el desprecio en su rostro cuando me amenazaba con que me quitaría todo, dejó claro que su amante era demasiado importante para ella como para renunciar. Clyde estaba sorprendido. Conocía bien a April, siempre la había considerado una buena mujer y una buena madre. Su hermano nunca insinuó ningún problema entre ellos y asumió que su matrimonio era sólido. Ahora esto ha pasado. Clyde miró a su hermano y vio el dolor y sufrimiento que estaba experimentando. Era doloroso solo verlo. Chris era un buen hombre, un padre confiable, un gran proveedor y, a pesar de todo,
Alguien en quien los chicos del garaje sabían que siempre podían confiar para estar allí para ellos. A lo largo de los años, él ha ayudado más de lo que le corresponde. Clyde comenzó a enojarse. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Qué demonios le pasa? Su enojo comenzó a aumentar mientras miraba a su hermano y mejor amigo, destrozado y vencido. Chris, escúchame. No vas a aceptar esto, ¿verdad? Tienes que hacer algo. Déjame a mí y a los chicos ayudarte. Es insoportable. Me miró con preocupación escrita en todo su rostro sencillo. Estaba preocupado por mí. Lo sentí. Levanté la vista con una expresión desesperada en mi rostro. ¿Qué puedo hacer? Ella me quitará todo si me divorcio, hijo. El apoyo, el sostén para su casa, el coche, todo. Sabes que nunca quitaría nada a mis hijos. Ella usa a los niños como armas en mi contra. Ella sabe que no les haré daño. Y ahora el idiota con el que se divierte reemplazará a su padre. Es un imbécil que piensa que está bien tener sexo con la esposa de otra persona. No puedo hacer nada. Clyde sacudió la cabeza y gruñó. Al diablo con ambos. Sabes, amaba a April como a una hermana. Pero ahora ella ha hecho su cama y tendrá que acostarse en ella. Tenemos que ir tras ellos a ambos. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir quién es él. Esta es la parte fácil. Déjame hacer un par de llamadas, luego podemos hablar. Simplemente me encogí de hombros. Está bien, pero no sé qué crees que puedo hacer. Ella no me dice nada sobre él. ¿Y qué? Lo encontraremos y lo joderemos como a cualquier otro. Y sabes que nunca podrás recuperar a April, ¿verdad? Lo que hizo lo hace imposible. Nunca te respetará de nuevo si estás de acuerdo con lo que hace. No hay manera, amigo. Ahora es el juguete de otro hombre. Me sorprendí por un segundo, pero luego una ligera sonrisa apareció en mi rostro. Tienes razón. Ella ya no es mi amada esposa. Anoche aprendí lo rápido que el amor puede convertirse en odio. Y mi odio por ella hoy es más fuerte que mi amor por ella. Anoche me lo quitó y lo convirtió en algo que le causará dolor a ella. Se lo dije. Hablamos un poco más después de terminar el trabajo sin hacer horas extras. Fuimos a un pequeño bar, no lejos del trabajo. Ninguno de nosotros planeaba emborracharse. Esto era un negocio y había que hacer planes. Clyde llamó a algunas personas más y nos sentamos a hacer un plan. Me sorprendió el apoyo que recibí de mis amigos. No hicieron preguntas. Solo querían saber cómo podían ayudar. Juntos. Elaboramos un plan viable. A las 7 de esa tarde, entré en mi entrada y entré en mi casa. Divertido, pensé mientras entraba. Esta ya no era mi hogar. Era solo una casa. Entré en la cocina, me quité la chaqueta y entré en la sala de estar. Allí vi a April sentada en su silla viendo a Chris y Charlie, nuestros gemelos de 5 años, jugando a un videojuego. Me quedé allí con esa imagen grabada en mi mente para siempre. Miré a April. Ella me observaba mientras yo miraba a los niños. Había una ligera sonrisa en su rostro, una sonrisa que ahora entiendo. Esto mostraba su desprecio por mí y su desprecio por todo este ídolo familiar. Todo era una mentira, una gran mentira. Con ella como la mentirosa, ahora podía ver y entender. Le respondí con una mirada de desprecio, pero no una sonrisa. Cuando me alejé, ella bajó la mirada. Entré en la cocina y miré dentro del refrigerador. Agarré lo que parecía ser pollo frito sobrante y puré de papas y lo puse en el microondas para recalentar. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo. Había planeado hablar con los niños antes de que se fueran a la cama, pero Clyde me convenció de que no lo hiciera. Tenía que dejarlo de lado por ahora, pero cuando hablara con ellos, sería el primer paso en la batalla que comenzó en abril.
Probablemente habría perdido, sin duda, pero habría muerto luchando. Me senté con mi plato y comencé a comer lentamente. Nada sabía bien, pero era necesario para mantener mi fuerza. Necesitaba reunir mis pensamientos. Había comido aproximadamente la mitad cuando April entró y se sentó frente a mí. Le eché un vistazo, pero volví a mi plato y continué comiendo metódicamente, masticando lentamente. No dije nada. No tenía nada que decirle todavía. ¿Te has calmado después de anoche? Ahora, ¿podemos hablar como adultos civilizados? La miré sorprendido. ¿Adultos civilizados? ¿Qué tal una puta que engaña y su esposo cornudo? Era más realista. En cambio, decidí no decir nada. ¿No vas a hablar conmigo ahora? ¿Vas a actuar como un niño y quedarte callado conmigo? Pensé mejor de ti, Chris. Ahora debemos pensar en los niños. Así que debes recordar tu lugar en esta casa como su padre. ¿Realmente soy su padre ahora? Esto me hace preguntarme. Quizás debería verificar esto con algunas pruebas. No más. Sin enojo. Solo una declaración simple. El rostro de April se oscureció de ira y estaba a punto de decir algo cuando simplemente continué. Ten cuidado, April. Los niños te oirán si empiezas a gritar. ¿Recuerdas a los niños? ¿Aquellos a los que me acusaste de olvidar anoche cuando me enojé? Bueno, ahora tienes que recordarlo. Tienes que pensar en lo que has hecho en su mundo. No solo te divertiste con otro tipo, arruinaste a toda nuestra familia. Piensa cuidadosamente, April. April se detuvo, bajó la voz y siseó. No parecías pensar mucho en lo que dije anoche. Esperaba que superaras esto y volvieras a tu vida normal. Nada cambiará aquí en casa. Todavía te amo y eres mi esposo. Eso no ha cambiado. Ni tú ni los niños se verán privados de nada familiar. Mantengo mis actividades en secreto y solo hago mis negocios cuando están en la escuela y tú estás en el trabajo. No tienes nada que perder, ya que siempre estoy aquí para ti. No respondí. Solo seguí comiendo, masticando lentamente y metódicamente. Mantuve una expresión seria y no reaccioné de ninguna manera. Mis ojos estaban vacíos cuando la miré. Cuando hice esto, no sentí nada por dentro. Curiosamente, mis palabras no significaban nada, pero mis ojos le dijeron todo. Comenzó a hundirse lentamente en April. Mientras ella estaba sentada allí por primera vez. Vi un ligero estremecimiento de miedo recorrer su cuerpo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a complicarme las cosas? Esperaba que me quisieras lo suficiente como para dejarme este tiempo para mí. Te dije anoche que él no te quitó nada y que siempre estaré aquí para ti. ¿Por qué no puedes entender esto? April ahora se estaba poniendo emocional mientras yo simplemente la miraba mientras masticaba lentamente mi comida. Finalmente, tragué y dije creo que deberías esperar a discutir esto hasta que los niños se vayan a la cama. Te escuché anoche cuando hablabas. No me gustó, pero escuché. Ahora no tendré esta discusión mientras los niños estén despiertos. April pareció calmarse ante esto y comenzó a sonreír de nuevo. Gracias por esto. Creo que tenías razón en parte de lo que dijiste, pero me heriste con tus palabras. Llevaré a los niños arriba pronto y luego podemos hablar. Pasó junto a mí, poniendo su mano en mi hombro. Me estremecí con su toque y ella retiró su mano. No pude reprimir el asco que sentí por ese simple toque. Estuve con los niños e intenté ser yo mismo. Fue difícil saber que todo cambiaría, pero he aceptado que las acciones de April lo arruinaron todo para mí. Tal vez debería ser un buen cornudo y aceptar sus términos. Esperar hasta que termine con otro hombre después de todo, ¿no dijo que todavía me amaba y quería seguir casada conmigo? Pero sabía que no podía hacerlo. No ahora, ni nunca más.
Pasaban de las 9 cuando April entró en la habitación donde estaba sentado. Suspiró profundamente, se hundió en una silla y sonrió. Los acosté y se durmieron. Ahora casi son demasiado grandes para acostar. Dicen que se van a la cama, pero sé que encienden la luz después de que me voy y leen, son buenos niños. La miré y asentí con la cabeza en acuerdo. Son buenos niños. Es una lástima que les vaya a costar tanto, pero no sé cómo aliviarlos del dolor que tienen que atravesar. ¿Qué quieres decir? Pensé que te dabas cuenta de que no hay necesidad de cambiar nada. Solo dame lo que quiero y luego podremos volver a ser la misma familia que éramos. Solo ten paciencia. Te dije que todo terminaría pronto. No perderás nada. Te amo tanto y quiero seguir siendo tu esposa. Es solo algo que tengo que hacer, nada más. Miré a esta mujer que había sido mi esposa durante los últimos 8 años. Me casé con ella porque no podía imaginar mi vida sin ella. Teníamos 2 hijos maravillosos y un buen matrimonio hasta anoche. Ahora todo había cambiado y ella no podía entender por qué sentía que era necesario. Bueno, no iba a entrar en detalles esta noche, pero necesitaba ser claro. April, te escuché anoche. Dijiste lo que querías. Dijiste que me amas y quieres ser mi esposa. Dices que él no me quitará nada. No me dices quién es porque dices que no es asunto mío. Y me dijiste qué pasaría si intentara divorciarme de ti. Lo dejaste muy claro que me quitarás todo sin ningún remordimiento. Como dijiste, amenazaste con quitarme todo, incluidos mis hijos. Lo dejaste muy claro. April escuchó, pero tenía una expresión de enojo en su rostro. No estaba contenta con mi presentación de sus palabras. Sean cuales fueran, sonaban diferente viniendo de mí. Pero ella vio la verdad y lo que dije. Veo que no lo ves como yo. Chris, te dije que esto no tenía nada que ver con nuestro matrimonio, pero no me escuchaste. ¿Por qué no puedes creerme cuando digo que todavía te amo y quiero que nuestro matrimonio continúe? Lo que escuché de ti anoche, April, fue desprecio. Desprecio por mí y por nuestro matrimonio. Cuando me enojé, respondiste con amenazas. Amenazas que habías pensado antes de hablarme. Desprecio hacia mí, por todo lo que he hecho por nosotros a lo largo de los años. Me humillas, me denigras, me amenazas y me acusas de no entender. Sabías perfectamente bien que reaccionaría exactamente como lo hice. ¿Por qué crees que ya has decidido qué hacer conmigo? ¿Por qué pensaste que tenías respuestas listas para todas las preguntas? Ahora estaba empezando a enojarme. Hasta ahora había estado tranquilo y controlado, pero poco a poco estaba perdiendo el control. La cara enojada de April me enfureció. Concluí una cosa que olvidaste anoche, April, cuando me amenazaste y me acorralaste pensando que no podría encontrar una salida. Te lo dije entonces, y te lo recordaré ahora, incluso una rata peleará con un gato cuando está acorralada y no tiene nada que perder. Con estas palabras, me levanté y me alejé. Mientras me acercaba a la puerta de la cocina donde estaba April sentada, me detuve. Voy a quedarme en otro lugar por un tiempo. Volveré a casa después del trabajo para que los niños no noten nada de inmediato. ¿Qué quieres decir con que te vas a quedar en otro lugar? ¿Por qué no te quedas aquí? No podemos resolver este problema si te vas. Chris, no hagas eso. Realmente te amo y no quiero perderte. No sé qué haré si me dejas. Por favor, Chris, intentemos resolver esto. Debe haber alguna manera de hacer que esto funcione. Lo siento, April. Lo único que sé ahora es que ya no te amo. Tuviste éxito en tu infidelidad y anoche mataste todo mi amor por ti. Esto es lo único que sé con certeza. No sé qué voy a hacer aún, pero sé con certeza que ya no hay vuelta atrás. Chris, ¿qué hay de tus votos de amarme y apreciarme? ¿Los has olvidado? También recuerdo tus votos hacia mí.
Juraste en nuestro día de boda renunciar a todos los demás, pero no lo hiciste. Prometiste amarme solo a mí. Pero le diste a otro hombre lo que compartimos. Me preocupé por ti, te amé. Cumpliste nuestros votos matrimoniales y te di todo lo que tenía. No fue suficiente. Le diste a alguien más lo que era mío. Lo regalaste y destruiste mi amor en el proceso. Así que sí, puedo seguir adelante con esto. Destruiste mi amor por ti en pedazos. Puedo irme y me iré. Salí y fui a la casa de Clyde. Aceptó dejarme quedarme allí todo el tiempo que quisiera. Necesitaba un tiempo para terminar lo que empezamos. Pronto todo habrá terminado y comenzaré mi nueva vida. Durante los próximos días trabajé y pasé tiempo por las noches con mis hijos, pero no dije nada más a April. Ella intentó hablar conmigo varias veces, pero cada vez me alejaba de la conversación. Un día me gritó, pero simplemente tomé mis llaves y me fui al trabajo sin decir una palabra. Durante un descanso, uno de los miembros de la pandilla pasó a decirle a Clyde que todo estaba listo y que deberían tener algo en unos días. Ahora solo teníamos que esperar. Solo ten paciencia. Nada cambió hasta la próxima semana. Cada noche regresaba a casa con una April cada vez más nerviosa. Los niños no parecían notar nada especial, pero Charlie preguntó si yo estaba trabajando mucho. Cuando le pregunté qué quería decir, dijo que solo veía a su papá por poco tiempo por las noches. Le aseguré que resolveríamos algo este fin de semana. Charlie pareció aceptarlo y la pequeña crisis se acabó. April seguía haciéndome preguntas, pero ahora simplemente la ignoraba y me iba en cuanto ella llevaba a los niños arriba para acostarlos. Cuando bajaba, yo ya no estaba allí. Fue al final de la semana cuando Clyde entró en la sala de descanso y se sentó. Me entregó una carpeta. Miré a Clyde con pregunta, pero él solo negó con la cabeza. Abrí la carpeta y leí el breve informe. Eran 2 hojas de papel con un nombre en la parte superior de cada página. Carl Cummings, ese era su nombre, y era un abogado junior en el bufete de abogados Lincoln, Rice y Holmes. Tenía 24 años, casi 10 años más joven que yo, y era soltero. Su esposa se divorció de él hace más de 2 años y debía tener dinero. Vivía en un condominio y April había estado allí 2 veces esta semana. Venía durante el día y se quedaba 1 hora o más cada vez. Así que ahora tenía un nombre y una dirección. Ahora sabía quién era este hombre, y sabía algo sobre él. Lo que no sabía era que veía a April en el que no veía en mí. ¿Qué tenía el que valiera la pena renunciar al matrimonio? Pero ahora no era mi problema. Así habría sido si ella hubiera venido a mí antes y me hubiera contado sobre este asunto, pero no como un hecho que debía aceptar sin cuestionar. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué necesito hacer para poner esto en marcha? Miré a Clyde en busca de consejo. Clyde parecía ser el encargado, aunque yo era el que tenía el problema. Tuve suerte de tener amigos y un hermano como Clyde. Parecía que ser un buen tipo y trabajar duro en mi trabajo era suficiente para mis verdaderos amigos. Y ahora los necesitaba más que nunca. Todo ya está en marcha. La primera lección vence esta noche. Te llamaré a casa cuando todo esté listo. Solo asegúrate de tener tu teléfono celular contigo. Tan pronto como te llame, puedes avisarle y terminar con esta basura. De acuerdo. El conocimiento de que esto se haría no trajo ninguna satisfacción. Este no era el camino que quería tomar, pero April y su amante me tenían acorralado, y ahora estaba luchando de la única manera que sabía. No era abogado ni médico ni nadie lo suficientemente rico como para idear un plan complicado. Yo era un mecánico, alguien que trabajaba duro con sus manos, alguien que hacía lo mejor que podía por su familia. La única forma que conocía era el trabajo duro, honesto, el orgullo en su capacidad para proveer a quienes amaba. Y yo amaba a April con todo mi corazón, pero mi esposa no estaba satisfecha con esto. Bueno, así sea.
Mi plan se adaptaba a mi mundo y ella lo vería muy pronto. Volví a casa como de costumbre y me senté con mi familia a cenar como si nada hubiera pasado. April charlaba con los niños y yo respondía. Cuando me hacían preguntas e incluso iniciaban algunas conversaciones, estaba nervioso, pero no lo mostraba. Después de la cena, pasé tiempo con los niños, jugando rápidamente algunos videojuegos con ellos y ayudándolos con sus tareas. Un esposo y padre típico. April terminó de lavar los platos y entró para ver esta noche. Parecía más relajada mientras yo volvía a parecer mi yo anterior. Estaba empezando a pensar que todo estaría bien mientras jugaba videojuegos con mis hijos. Carl Cummings acababa de salir de su edificio de oficinas, dirigiéndose a su coche para conducir hasta su apartamento al otro lado de la ciudad. Pensó para sí mismo lo salvaje que había sido April cuando se conocieron hace 2 días en su apartamento. Ella lo deseaba. Esta fue la primera vez que ella accedió a complacerlo debajo del cinturón. Cuando le preguntó cuál era la ocasión después de que terminaron de hacerlo, ella dijo que su esposo se enteró. Estaba sorprendido, pero ella le dijo que no se preocupara. Extraño, pensó. Saber que su esposo sabía lo que estaba haciendo la hacía aún más puta. Mejor sexo para él, así que no le importaba. Mientras pasaba por el callejón camino al estacionamiento donde había estacionado, sintió un sacudón y comenzó a tambalearse hacia un lado. Mientras se equilibraba, tratando de no caer, alguien agarró sus brazos y lo arrastró. Fue arrastrado por el callejón hacia el patio. Al final, fue presionado contra la pared del edificio y sostenido por 2 hombres, uno a cada lado. Intentó distinguir sus rostros, pero llevaban pasamontañas negros. Sin embargo, ambos eran grandes y comenzó a tener miedo. No llevaba mucho dinero consigo y no llevaba un reloj caro, entonces, ¿qué demonios necesitaban? Un tercer hombre se paró frente a él, también con pasamontañas y guantes. Puso una mano enorme debajo del mentón de Carl y levantó su rostro. Una voz áspera preguntó: ¿Conoces a una mujer llamada April Phillips? Cabrón. Al escuchar este nombre, Carl sintió de repente un escalofrío recorrer su espalda. ¡Oh mierda! Jesucristo. Así que de eso se trata todo. Su maldito esposo. Ella nunca le dijo que fuera tan grande. Mierda. No. No conozco a nadie con ese nombre. Estaba temblando, pero tenía que intentar negarlo todo. El hombre grande le golpeó en las costillas, causándole un dolor tan intenso que perdió el aliento. Vio las estrellas girando frente a él. El dolor era severo y lo asustaba mucho. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Conoces a una mujer llamada April Phillips? Idiota. La mentira no funcionó, así que Carl ya no lo negó más. Sí, la conozco. Por favor, Dios, déjame salir vivo de aquí, pensó. Nunca volverás a ver ni a hablar con ella. ¿Me entiendes? El hombre grande esperaba su respuesta. Te entiendo, ¿vale? Tal vez solo fue una advertencia, ¿vale? Podía aceptar eso. Quiero asegurarme de que entiendas esto. Exactamente. Mis amigos y yo no estamos seguros de que un niñato como tú que seduce a las esposas de otras personas sea muy inteligente. Así que nos aseguraremos de que realmente entiendas con estas palabras. Se detuvieron, presionándolo contra la pared mientras intentaba recuperar el equilibrio. El primer golpe le dio en la entrepierna y se dobló. Sin embargo, no le permitieron caerse y el siguiente golpe le dio en las costillas. Sintió un chasquido y se dio cuenta de que tenía una costilla rota. El siguiente golpe le rompió la mandíbula y el dolor casi lo hizo caerse. Sintió los siguientes golpes entre las piernas, pero después de eso, afortunadamente perdió el conocimiento. Deben haber seguido golpeándolo hasta que finalmente se detuvieron. Lo trajeron de vuelta a la conciencia y le dijeron que querían que recordara algunas palabras. Repetían esto una y otra vez.
No recordaba nada más hasta que se despertó en la sala de emergencias del Hospital Memorial. Sus heridas no ponían en peligro su vida, pero fue ingresado en la unidad de cuidados generales del hospital. Estaba fuertemente dopado con analgésicos y tenía un dolor intenso. Dijo una pequeña oración por estar vivo. Le dijeron que probablemente ella lo llamaría y le dijeron exactamente lo que debería haberle dicho. Recordaba claramente las palabras que tenía que decirle. Lo siento mucho, señora Phillips. Fue mi error y lo lamento. Nunca volveré a verte ni a hablar contigo. No tendré contacto contigo ni con tus hijos. Lamento haberte conocido. Adiós. Carl se recostó en la cama y esperó su llamada. Repitió esas palabras una y otra vez en su cabeza para no cometer errores. Le dijeron que si algo no salía como querían, lo sabrían y él pagarían el doble. Se las repitió a sí mismo nuevamente, solo para estar seguro. Se dijo a sí mismo que nunca más se acercaría a una mujer casada, no importaba quién fuera. Mi celular sonó justo después de las 8 de la noche mientras estaba jugando con los gemelos y me disculpé para ir a tomarlo a la otra habitación. Acepté la llamada. Cuando vi la identificación de llamadas de Clyde en la pantalla, escuché un simple mensaje. Está hecho. Lección 1 completada. Fue admitido en el hospital. Luego, el teléfono se apagó. Guardé el teléfono y regresé a la sala con una sonrisa en mi rostro. April notó esto, pero no dijo nada. Sin embargo, sonrió, pensando que era una buena noticia. Finalmente, April llevó a los niños arriba y me miró con curiosidad. Dije que estaré aquí cuando bajes. Ella sonrió ampliamente y luego se levantó para acostar a los niños. Entré en la sala de estar, me senté en su silla y esperé. Ahora ha comenzado. Pagar. April entró con una cafetera y 2 tazas. Creo que podríamos hablar un poco más. Pareces más resignado a la situación. Estoy tan contenta. Tenía miedo de perderte y me rompería el corazón. Sé que no me crees, pero te amo tanto. No puedo perderte. No por algo así. Es tan trivial en comparación con lo que tenemos. Deberías saberlo. La miré mientras hablaba. Todavía era hermosa para mí. Después de todo, esta era la mujer que había amado durante tanto tiempo. Planeaba pasar el resto de mi vida con ella, envejecer juntos. Planes, sueños. Ahora todo está hecho polvo. Bueno, que empiece el final. Ahora, April, tengo algo que decirte y quiero que me escuches muy atentamente. Sé que el nombre de tu amante es Carl Cummings y es un asociado junior en Lincoln Rice and Holmes. Sé todo sobre él y sé que lo viste 2 veces esta semana. April estaba sorprendida y parecía que iba a decir algo, pero le hice señas para que se callara. Ese es el problema. Me amenazaste con el divorcio cuando expresé mi enojo. Amenazaste con quitarme todo lo que tengo. Recuerdo tus palabras exactamente. Están grabadas en mi cerebro. Dijiste, me llevaré todo lo que tienes. Dijiste más, pero esas fueron las palabras que recordé. Estas fueron palabras de desprecio que destruyeron nuestro matrimonio. Estas fueron las palabras que deberían haberme empujado a ese rincón, donde no tenía otra opción que dejarte tener sexo con otro hombre mientras yo miraba. Te dije la siguiente noche que las ratas acorraladas luchan de vuelta. Ahora vi los primeros signos de miedo y dolor en su rostro. No tenía idea de lo que le esperaba, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que no sería algo que le gustara. Sus hombros se elevaron y su cabeza se agachó en defensa instintiva. Sé que le dijiste a Robin que nunca te hice sentir como te sentías con él y que era su puta. No me disculpo porque esto tenga que terminar de una manera que no te gustará, pero el señor Cummings ha sido informado sin lugar a dudas de que su tiempo contigo ha terminado. Nunca te volverá a ver ni tendrá sexo contigo. Nunca. También se le instruyó que nunca hablara con mis hijos.
Él aceptó. Observé el shock y la incredulidad en su rostro mientras continuaba. Presentaré la demanda de divorcio, pero no habrá pensión alimenticia para ti. Estoy presentando la demanda por infidelidad. Habrá pensión alimenticia para los niños. Mis hijos no carecerán de nada mientras tú los cuides. Me aseguraré de que tengas los medios. Sin embargo, tendrás que trabajar si quieres algo para ti misma. Llenaré todos los documentos y te serán entregados. April se levantó, con la ira ardiendo en su rostro. Estás loco si crees que aceptaré esto y te arruinaré tal como te dije. Solo espera y verás. April estaba asustada, pero aún beligerante. Iba a blufear hasta el final, tal como había planeado. ¿Por qué no llamas a tu señor Cummings ahora mismo? Veamos qué dice. Oh, espera. Creo que podrías tener que llamar al hospital. Esa llamada que recibí antes me dijo que estaba en la sala de emergencias en Memorial. Supongo que ya fue aceptado. Solo llámalo a su celular para averiguarlo. Puedes usar el mío. Ya tengo su número. Susan me miró horrorizada. ¿Qué has hecho? ¿Qué le hiciste a Carl? Oh, Dios mío, Chris. ¿Qué hiciste? ¿Por qué, April, incluso me lo estás preguntando? He estado aquí en casa contigo toda la noche y estuve en el trabajo antes, así que no pude hacerle nada a nadie. ¿Por qué crees que hice algo? ¿Por qué demonios haría algo a tu amante? Me dejaste claro que debería mantenerme alejado de esto. Esto no me concierne. Tenía una expresión en mi rostro que seguramente asustaría a April. Nunca me ha visto así. Yo era una persona tranquila, dócil que nunca lastimaba a nadie. Ni siquiera podía disciplinar físicamente a los niños y dejaba que ella lo hiciera. Ahora ella me veía de manera diferente. Mi rostro estaba frío y duro y mis ojos estaban muertos. April entró en la habitación contigua y la escuché hablando por teléfono. Debe haberse sorprendido porque volvió con lágrimas en los ojos. Se dejó caer en una silla y miró al vacío. Me senté tranquilamente y tomé el periódico. Sabía lo que había escuchado en el teléfono. Su amante estaba en proceso de dejarla. ¿Era esto o sufrir una paliza cada vez que la veía? Esa fue la promesa que le hicieron los 3 hombres muy grandes que lo recogieron cuando salía del trabajo hoy. Le explicaron exactamente por qué lo estaban molestando y que debía esperar si alguna vez volvía a ver o hablar con April. Querían asegurarse de que lo entendiera. April se limpió las lágrimas, respiró profundamente, me miró y dijo, bueno, parece que ganaste, Carl me lo dijo. Nunca más quiere verme. Dijo que todas mis cosas me las enviarán de vuelta. Nunca más quiere hablar conmigo. Bueno, entonces supongo que no tienes nada de qué preocuparte. Tengo un abogado, así que él se encargará de todo. Todo debe terminar muy rápido. Dejé el periódico y me levanté para irme. Hablaré con los niños este fin de semana y les explicaré por qué nos estamos divorciando. Tal vez sean lo suficientemente mayores para entender. Si no, crecerán y recordarán. Cuando me iba, miré hacia atrás y vi a April sollozando. Si recuerdo tus palabras correctamente, April, dijiste que tu romance es algo que pasará rápido y luego todo puede volver a la normalidad. Me reí, una risa amarga, malvada. Todavía eres joven y hermosa, April. Quizás puedas encontrar a alguien que tolere tus fantasías enfermas, alguien que quiera un matrimonio abierto. Alguien que te permita divertirte con tantos hombres como quieras. Yo no podría ser así. Pero eso era solo yo. Buena suerte. Los niños no entienden esto, pero nosotros, los adultos, tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias son terribles. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe y adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no es nada comparada con la próxima.
Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima.